Bien, así que tengo el agrado de presentar a Carlos Segarra, quien es el director de la Dirección de Educación Física y Deporte y representante de la Directora General de Educación Básica Regular, y nos explicará Aprende en Casa, educación no formal ayudando a la estrategia nacional. Bienvenido, Carlos, es un gusto tenerte presente. Muchísimas gracias, Sol. Perdónenme, voy a cambiar mi fondo de pantalla un segundito porque según las circunstancias, mejor dicho, voy a quitarlo. Según las circunstancias vamos poniendo estos famosos fondos. Pero bueno, acá estoy, en mi casa, aprendiendo con ustedes a la misma vez que venía a traerles una breve reseña de lo que está viniendo a hacer para nosotros y para la estrategia nacional el tema de Aprendo en Casa, algo que seguramente todos ustedes han estado escuchando, han estado viendo y a lo mejor incluso también participando, ¿no? Primero que nada, permítanme, presentarme. Sí, yo soy director de la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Tengo a mi cargo además la Oficina de Arte y Cultura, la Unidad de Arte y Cultura. Y en esta ocasión a mi directora general, Cecilia Ramírez, le hubiese encantado poder estar aquí. Sin embargo, por este tema, además justamente de Aprendo en Casa y muchos otros temas más de coyuntura, no ha podido acompañarlos. Entonces, me pidió de que por favor la represente. Entonces, aquí estoy, ¿no? Con ustedes, acompañando para poder contarles un poco lo que ha venido siendo, pero desde la parte, intentando hacerlo desde la parte más didáctica posible, ¿no? Más humana y más entendible y menos técnica, táctica, ¿de acuerdo? Entonces, Sol, yo no sé si yo comparto mi pantalla, si ustedes tienen la presentación para poder hacerles la presentación. ¿Puedo compartirla si gustan? Sí, adelante, puedes compartirla. Sí, perfecto. Acá estamos. Pues bien, una nueva forma de aprender, comienza nuestro slide, porque en realidad yo pienso y pensamos de que cuando esta pandemia comenzó y antes de que comenzara, en algunas ocasiones podríamos haber escuchado acerca de lo que era aprender a distancia o la educación a distancia. Ha venido funcionando. Personalmente yo conozco gente que, bueno, aprende en su casa por diversas situaciones, el homeschooling, como le llamaban, pero que la razón por la que aprendían dentro de sus casas, hablando netamente, evidentemente, del currículo nacional, eh, no correspondía a una pandemia ni a una coyuntura como la que estamos viviendo nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, este ha sido un desafío realmente para todos, para los estudiantes, para los padres y madres de familia, para los profesores, para los directivos, para el propio personal del Ministerio de Educación. Para todos ha sido un gran reto, en realidad, Aprendo en Casa, ¿no? Una nueva forma de aprender puesta en marcha, ¿no? Porque se sabe que hay experiencias a lo mejor en otros países, se sabe que a lo mejor hay otros casos como el que yo les he contado, pero lo cierto es que aquí en el Perú y desde el Ministerio de Educación este tema era un tema sin precedentes. Se construyó rápido, los equipos, les cuento un poquito, ¿no? Nosotros teníamos programado para en marzo empezar el buen inicio del año escolar, lo que se conoce como el BIE, y de pronto llegó la noticia de que se iba a retrasar el viaje, ¿no? De que se iba a retrasar el buen inicio del año escolar. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a parar y vamos a reprogramar. Pero en la reprogramación nos dimos cuenta de que no había marcha atrás. O sea, de que no era un tema de una simple reprogramación de fechas, sino de que teníamos que empezar a diseñar una estrategia porque las fechas se iban alargando y alargando y alargando, y para poder asegurar de que los estudiantes y las estudiantes pudieran realmente aprender, mejor dicho, no quedarse sin aprender, ¿no? Continuar con su aprendizaje. Entonces fue así como nació Aprendo en Casa, ¿no? Evidentemente con todo la sistematización política y con las directrices de la alta dirección, emprendimos esta nueva forma de aprender, lo decimos así, pero también una nueva forma de enseñar, ¿no? Para nosotros
ahí estaba el verdadero reto, ¿no? No solamente es la forma en la que se aprende, sino también la forma en la que se enseña. Y cuando hablamos de enseñar, pues hablamos de diseños, de planificación, de materiales, de experiencias, algo a lo que estábamos acostumbrados a hacer de manera presencial, frente a frente, ¿no? Pero bueno, se dieron esas circunstancias y nosotros nos fuimos por el lado de la adaptabilidad. Y fue así como salió Aprendo en Casa. Algo que ha tenido realmente una estrategia que ha tenido muy buena aceptación, muy buena pegada, ha tenido grandes retos y yo en realidad como un funcionario del Ministerio de Educación me siento bastante orgulloso del trabajo que se viene realizando, entendiendo siempre que este camino es perfectible, ¿no? Acá hay un poco de texto, ¿no? Que dice buscar responder a la necesidad de dar continuidad al servicio educativo. Era como se los venía comentando, ¿no? La continuidad, pero no como la teníamos preconcebida, ¿no? Sino que hemos tenido que adaptarnos realmente a este cambio. Y claro, por supuesto, dentro del marco de la emergencia sanitaria, promoviendo el desarrollo de las competencias del currículo nacional, no hemos pretendido desarrollar otro tipo de competencias que no sean las que están dentro del currículo nacional, pero también sí nos hemos basado en asegurar lo más posible el bienestar emocional de los y las estudiantes, ¿no? Y en realidad no solamente de los estudiantes, sino de la comunidad educativa. Y acá hay partes importantes cuando hablamos de la comunidad educativa, porque siempre vemos escuela, siempre vemos infraestructura, siempre vemos a los directivos, los directores de las escuelas, a los estudiantes y a sus maestros. Pero en este contexto ha entrado a tallar muy fuertemente lo que son los padres de familia, los padres y las madres de familia, ¿no? O los apoderados, es decir, que dentro de la comunidad educativa se tiene dentro del mapa a las familias. Y eso es algo que es sumamente importante para nosotros, para nuestro diseño, ¿no? El servicio educativo, nosotros, bueno, Aprendo en Casa es un servicio educativo a distancia o no presencial, como les guste llamarlo, ¿no? En realidad, la modalidad en la que se imparte, bueno, pues es utilizando diversos mecanismos y diversas plataformas, ¿no? El estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, eso lo tenemos clarísimo. Sabemos que no pueden ir a las escuelas, no hay clases presenciales, y por tanto la enseñanza se realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos. Es decir, todo lo que ustedes ya han venido viendo, pero más adelantito, en la próxima diapositiva, lo vamos a poder ver, ¿no? Las estrategias de aprendizaje están comprendidas dentro del desarrollo de las competencias y nos apoyamos en los roles de los actores educativos, ¿no? Que son más o menos como los tenemos mapeados de la siguiente manera. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se imparte Aprendo en Casa? Muchos de ustedes, o algunos de ustedes, o en realidad la comunidad en términos generales, a lo mejor solamente ha podido acceder por una de las vías, ¿no? Por la plataforma web algunos por la radio, otras por la TV, otros por WhatsApp o los famosos mensajes de texto, y otros, bueno, que van a acceder a través de los textos escolares y de las tablets que ustedes también tienen que haber escuchado que ya está puesto en marcha, ¿no? Cada una de estas plataformas tiene distintas interacciones, ¿no? No es, y es más, me atrevería a decir que distintos usuarios, quienes pueden acceder a la plataforma web, a lo mejor pues cuentan con internet y tienen mejores medios para poder adaptarse y educarse y, en fin, otro tipo de accesos que puedan tener. Los relacionados a la radio, a lo mejor son quienes tienen una situación más compleja para el aprendizaje, y no solamente para el aprendizaje, sino para la metodología de la enseñanza que nosotros aplicamos, es decir, del contenido que nosotros le damos a la radio, cómo es que queremos que se escuche. Hay pueblos
Hay pueblos originarios en los que se escucha aprendo en casa incluso por megafonía. Es algo realmente bonito, ¿no? Cuando uno quiere aprender, está ahí. La televisión en señal abierta, y bueno, el WhatsApp, utilizando evidentemente la relación de los profesores, de los maestros y de los directivos de las escuelas directamente con sus alumnos, ¿no? Aquí han habido grandes componentes y grandes aliados, ¿no? Decir a veces de que utilizamos una plataforma web como todos la conocemos no es fácil. No es algo sencillo porque las plataformas web, al igual que todos los demás mecanismos, hay que alimentarlas, sino que como ya estamos acostumbrados algunas personas a utilizar mecanismos y plataformas web, bueno, pues nos es muy sencillo poder entrar, poner una dirección de página web, un link y empezar a aprender por ahí. A otros a lo mejor les es más sencillo utilizar la radio, sin embargo, tienen una plataforma web y deciden aprender por radio, o tienen una plataforma web pero deciden aprender por televisión. Es decir, las condiciones están dadas para una diversidad y brindan distintas oportunidades para intentar asegurar que la enseñanza llegue a la mayor cantidad de estudiantes en el país. Eso es lo que busca Aprendo en Casa. Esa es la continuidad de la que estamos hablando, ¿no? Con las regiones trabajamos, no solamente es en Lima, no solamente bueno, en la capital, ¿no? Nosotros trabajamos en las regiones, y tanto en las regiones como en Lima tenemos aliados estratégicos, que son los directores. En realidad, no podría decir, o no hay un término medio en el que digamos de que el director es el aliado de Aprendo en Casa, o el docente es el aliado de Aprendo en Casa, o Aprendo en Casa es el aliado del director y del docente, sino que son estrategias y diversas estrategias que se complementan unas con otras y se retroalimentan evidentemente con los directivos y con los profesores, ¿no? No suplanta ni reemplaza la labor docente. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Los profesores son irreemplazables. No hay manera de reemplazarlos. Sin embargo, con estos mecanismos se les dota de herramientas y elementos para poder llegar a más estudiantes, además con una política de Estado muy marcada en cuanto a la educación. No es un tema aislado, no es tema de una asociación, sino es una política de Estado, ¿no? Algo que se ha adoptado como un mecanismo de enseñanza, y eso ha puesto en primera plana y en foco a la educación. Por eso nosotros estamos convencidos de que este es un mecanismo que funciona, que es perfectible, pero que funciona. Los docentes movilizan a las familias para asegurar el acceso de los estudiantes a la estrategia, porque los docentes conocen directamente a los estudiantes, conocen a sus familias, saben incluso dónde viven, tienen arraigo con sus familiares o los padres de familia. Sensibiliza, comunica, orienta, llama, acompaña, refuerza todo aquello que se da dentro de Aprendo en Casa, ¿no? Y además reporta directamente, o sea, tiene una constante comunicación el docente con el director de las escuelas para poder establecer mecanismos de mejora, reportes, estadísticas, casuísticas, en fin, existe ese nivel de coordinación. Y las familias, y esto era algo que yo les hablaba, ¿no? Que dentro de la implementación de Aprendo en Casa, fíjense ustedes cómo nosotros tenemos tan bien identificado que la implementación se da con los directivos, con los docentes, pero con las familias también, ¿no? Algo que a lo mejor los maestros, las maestras o las escuelas han venido insistiendo en que las familias también tienen que apoyar a la labor educativa, escolar desde las casas, pero esto no está marcado ni tan presente como lo está hoy en día por esta coyuntura, en la que pues básicamente las familias acompañan todo este proceso de inicio a fin, desde que inicia la clase hasta las tareas, los trabajos, etcétera, etcétera, están siendo guiados por los padres y madres de familia o por los apoderados, los abuelitos, las abuelitas, en fin, la familia, quienes estén directamente con los estudiantes, ¿no?
Y bueno, entonces las familias coordinan directamente con los docentes y se organizan para asegurar la participación de sus hijos en Aprendo en Casa. Garantizar la participación de los estudiantes en Aprendo en Casa es garantizar la continuidad del sistema de aprendizajes. Es mejor dicho, de los propios aprendizajes. Que no hayan rezagos, que las oportunidades sean iguales para todos, para todas, pese a los mecanismos que se utilicen para poder llegar a Aprendo en Casa, ya sea web, ya sea radio, ya sea TV, ya sea SMS, sea el mecanismo que sea, garantizar de que los estudiantes realmente están aprendiendo. Es lo que nos interesa. No viendo, sino aprendiendo, mejorando, con enfoques que responden a la coyuntura, pero que están más adelante en la presentación. Las familias también además orientan y apoyan a sus hijos y los motivan, ¿no? Son parte fundamental de la motivación de los estudiantes en estos momentos. Les cuento como tema personal, por ejemplo, mi hija no estaba motivada o se aburría o de repente estaba viendo Aprendo en Casa y por ahí se distraía y entonces yo tenía que reconducirla, acompañarla, de pronto sentarme con ella pese a mis actividades laborales y ver con ella Aprendo en Casa para poder orientarla y que vea que a mí también es algo que me interesa, ¿no? Que el aprendizaje es algo que es sumamente importante. Y de lo que yo escuchaba, hacer mis propios apuntes y reforzárselos más tarde, ¿no? Hacer trabajos con ella o un recordaris de lo que habíamos visto directamente en la televisión. Nosotros preferimos pues utilizar la televisión, es un espacio más abierto para nosotros. Y nos reforzamos con la página web, no obstante, mi hija también está escolarizada, ¿no? Entonces sus docentes también le hacen un seguimiento y refuerzan el aprendizaje de lo que se está dando en Aprendo en Casa. Entonces, las familias, y aquí era un énfasis, cumplen un rol sumamente importante, realmente fundamental. Y entonces nosotros los consideramos como parte de la comunidad educativa fundamental. Sin las familias no hay Aprendo en Casa, sin las familias realmente este tema no saldría adelante, ¿no? El alcance que vamos logrando, los alcances que vamos logrando a la fecha, recuerdo, bueno, cuando hubieron los lanzamientos y hablábamos de números, y no pretendo aburrirlos con los números, pero es importante contarles que a la fecha, aprendoencasa.p, es decir, la web, tiene 90 millones de visitas y tiene más de 10.8 millones de usuarios. Eso es una respuesta sumamente positiva. Del total de usuarios, el 54% se conectó a través de teléfonos móviles y el 44% a través de desktop o computadoras portátiles y un 1,8% a través de tablets, ¿no? Esos son las estadísticas que ha arrojado nuestra oficina, nuestra dirección de tecnologías, ¿no? Actualmente la página web aloja alrededor de 9.960 recursos educativos, guías y orientaciones que pueden ser constantemente consultadas. No hay que esperar un horario, no hay que esperar un día. Tú puedes entrar a la página web que es aprendoencasa.pe y tienes además hipervínculos, tienes además activarte, que mezcla todo lo que es actividades físicas, educación física con arte y con cultura. A través de Aprendo en Casa, por ejemplo, este año le vamos a dar mucho más énfasis también a los concursos que teníamos antes presenciales. Este año los vamos a hacer virtuales, ¿no? Ustedes habrán escuchado hablar de los juegos florales. Los juegos florales van a ser ahora virtuales. José María Arguedas también, el concurso de José María Arguedas también va a ser virtual. Vamos a tener un torneo virtual de ajedrez. Vamos a tener posiblemente un torneo iberoamericano de matemáticas, una olimpiada iberoamericana de matemáticas virtual. Los concursos van a estar presentes, ¿no? Y por ejemplo, dentro de artes escénicas, va a haber un apartado en el que
las familias van a poder, el concurso es el estudiante con su familia, ¿no? Para intentar también incluir a las familias dentro de estas competencias. Es decir, se puede lograr bastante más cosas, es mucho más flexible la página web dentro de nuestra experiencia, ¿no? En el TV, en la televisión, el primer día de Aprendo en Casa, en su lanzamiento, logramos 4,3 millones de personas conectadas. Esos fueron nuestros niveles de famoso rating, ¿no? En señal abierta, aproximadamente 700.000 personas ven Aprendo en Casa cada día. Todos los días que nosotros tenemos Aprendo en Casa son cerca de 700.000 personas que se conectan. Y a la fecha se han transmitido 670 programas, que no es poco, ¿no? Parece fácil visto en números, pero no es así. Cada vez que nosotros queremos sacar un contenido adelante, este contenido pasa por muchos filtros. Primero, pues quienes diseñan, quienes construyen, que son nuestra plana docente dentro del Ministerio de Educación. Después tenemos que ver, por ejemplo, si es que recogemos material que ya existe, de que este no tenga derechos de autor, y si los tiene, pues que el autor nos dé sus derechos para nosotros poder emitirlos. Tiene una base legal para poder sacar adelante, tiene unos requerimientos mínimos de resolución. Son muchas personas que están detrás de cada una de la emisión de los programas. Por eso cuando yo leo y les digo, son 670 programas emitidos, les digo que es muchísimo lo que se ha hecho, porque detrás de cada programa hay un gran equipo de diferentes direcciones del Ministerio de Educación trabajando para una sola emisión de cada uno de los programas y que esa emisión sea de calidad. Es decir, que en el breve espacio que nosotros podamos tener al aire, seamos capaces de poder transmitir todos esos conocimientos y aprendizajes que nosotros necesitamos transmitir en esta coyuntura. Déjenme pasar a la siguiente lámina. No he pasado a la siguiente lámina. Sí, ahora sí. Perdónenme. Ya me acostumbré a la tecnología de esta manera también, pero a veces cuesta. Acá nos vamos con los números de radio, ¿no? Más de 400 radios de alcance nacional, regional y local transmiten programas radiales de Aprendo en Casa. Con el apoyo de los GORE, los GORE son los gobiernos regionales, se han hecho alianzas con estas emisoras locales, ¿no? Estamos hablando dentro de las regiones. Y las emisoras han tomado con mucho cariño y mucho entusiasmo los materiales que nosotros hemos creado para ellos, para que se puedan impartir las clases por radio. Si ustedes me preguntan por ahí, oye, ¿cuál de las propuestas de plataforma para enseñar ha sido la más difícil, la más complicada? Yo les diría que una de las que más retos nos ha causado ha sido justamente la de radio, porque es mucho más difícil pensar en la interacción que puede tener el estudiante o la estudiante. Cuando nosotros hablamos de televisión, nos imaginamos a una persona sentada frente a la televisión y viendo contenido, ¿no? O sea, es algo mucho más tangible. Cuando se sienta en la web o cuando lee un libro, cuando tiene infografías, cuando tiene fotografías, cuando puede ver puede consultarlo, pero la radio es 100% imaginación. Es decir, quien narra las clases, las tiene que narrar de manera en la que el estudiante tenga la capacidad de poder imaginar lo que se está enseñando. Entonces, ahí están los grandes desafíos, ¿no? Ahí hay mucho más desafíos. Se transmiten 44 programas radiales semanales en castellano y 84 en lenguas originarias. Como les digo, en algunas zonas campesinas se imparten las clases por radio, por megafonía, incluso. Ahí, como ustedes lo pueden ver en la foto, tal cual, o sea, es una foto
tal cual. Se da de esa manera el aprendizaje, sobre todo en las zonas rurales, pero el desafío es aprender y el desafío es enseñar, ¿no? Entonces, no hay excusas cuando realmente alguien quiere aprender. Los programas radiales se transmiten a través de 44 radios regionales en 9 lenguas originarias, perdónenme, ¿no? Collao, Central, Chanca, Aymara, Chipibo, Conibo, Ashánica, Aguajún, Chawi y Yanesha. Tenemos un gran equipo en la DIGEIVIRA, que es, bueno, la dirección encargada también de orientarnos a la diversidad. Enseñamos para la vida, ¿no? No sé si lo pueden ver aquí. A ver, aquí estamos, ¿de acuerdo? Todas las experiencias de aprendizaje parten de situaciones vinculadas a problemas de la coyuntura actual y a las necesidades e intereses de los estudiantes. Estas situaciones están asociadas a cuidado de salud, el ambiente y la supervivencia, convivencia en el hogar, ciudadanía y el bien común, bienestar emocional, uso del tiempo libre, mejores ciudadanos siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque de nuestras escuelas, recogiendo todos aquellos aspectos que están planteados en el currículo nacional, obedecen a la coyuntura actual que estamos viviendo, a la empatía, y eso las convierte, aprendo en casa, a un enfoque con una marca y con un sesgo muy fuerte a las escuelas ciudadanas. Es decir, que lo que se pretende es que sí, pues que aprendan diversas disciplinas dentro de la educación, diversas asignaturas, pero sobre todo que sean mejores ciudadanos, mejores ciudadanas, que tengan empatía con el entorno, que se sepa comprender qué es lo que está pasando y que nos ayude a reflexionar en cómo como ciudadanos podemos mejorar nuestra propia sociedad a través de la educación. Esta reflexión es sumamente importante, ¿no? Es sumamente importante porque cuando hablamos del cuidado de la salud y el ambiente y la supervivencia, fíjense, supervivencia, ¿no? O sea, cómo estamos llevando, cómo estamos asimilando, cómo estamos... sí, pues esa es la palabra, sobrellevando el contexto actual al cual nadie estaba acostumbrado, ¿no? Sin embargo, ahí está presente. La convivencia en el hogar. Bueno, a lo mejor algunas familias sí, otras no, pero me atrevería a decir que la mayoría de familias peruanas estábamos inmersos en una serie de actividades que nos llevaban, ¿cómo digo esto? A unas rutinas en las que no nos sentábamos a comer juntos todos los días, ni a cenar juntos todos los días, o a desayunar juntos todos los días, o las tres cosas a la vez. Cada uno, padre, madre, trabajo, o hermano mayor, trabajo, o estudios, o diferentes situaciones que tenemos en casa, incluso personas con discapacidad, ¿no? Entonces, lo que hemos enseñado, y por eso decimos enseñar para la vida, nuestros enfoques están en también reforzar los lazos de convivencia y que la convivencia sea lo más llevadera posible a través de la empatía dentro del hogar. Ciudadanía y el bien común, respetar las reglas, ¿no? Respetar y acatar las reglas con un criterio propio. No es acatar las reglas por acatarlas, sino porque tienen una coherencia y lo que nosotros intentamos es llevar a los estudiantes a que puedan entender por sí mismos qué es el bien común y cómo poder cuidar de la ciudadanía cuidándose a sí mismos. El bienestar emocional probablemente es una de nuestras preocupaciones más grandes. Junto con el uso del tiempo libre. Pero el bienestar emocional, nosotros lo traducimos en resiliencia, es decir, cómo nos sobreponemos a una situación que puede resultar traumática para muchos de los estudiantes y sus familias. Repito, aquí no solamente pensamos en los estudiantes, pensamos también en las familias, ¿no? Porque es el entorno finalmente lo que influye en el desempeño de cada uno de los estudiantes.
el bienestar emocional realmente es algo que nos preocupa. Nos preocupa la salud mental de todos nuestros estudiantes, de las personas que están cerca de ellos. Por eso las actividades son lo más interactivas posible, lo más lúdicas posible, lo más divertidas posible, sin aminorar el contexto que estamos viviendo. El uso del tiempo libre es fundamental. Los espacios vacíos vacíos entre comillas, ¿no? En los que, bueno, pues no tengo aprendo en casa, no tengo una actividad social, porque nuestras actividades sociales por costumbre estaban pensadas de manera presencial, aunque ahora pues yo estoy seguro que ya los estudiantes se han hasta aburrido de chatear tanto y prefieren hacer videollamadas, interactuar de esa manera. Pero el buen uso del tiempo libre es fundamental. Y acá hay apartados sumamente importantes. Una de las cosas en las que hemos puesto énfasis era uno de los links que yo les comenté al comienzo, que se llamaba Activarte. Activarte es un link, un hipervínculo en el que tú ingresas y tienes una serie de actividades físicas y actividades artísticas para poder desempeñar y realizar dentro del hogar. Si ya teníamos estadísticas acerca del sedentarismo, por ejemplo, que eran preocupantes en cifras a nivel escolar, pues esas cifras ahora no las tenemos actualizadas, pero por lo que hemos podido ir indagando, investigando, el sedentarismo ha aumentado, evidentemente. No, las actividades físicas no están presentes dentro de las casas son distintas, algunas son más grandes, otras son más pequeñas, y eso nos está llevando, pues, evidentemente, a hacer menos, o sea, es decir, la ingesta es mucho mayor que el gasto calórico, ¿no? Entonces, los niveles de morbilidad y de obesidad que puede llegar a ser clínica o mórbida en los estudiantes está latente y es una gran preocupación de nosotros. Por eso estamos planteando cada vez más actividades para que se puedan realizar, dado es decir, en el entorno de la educación física, recogiendo lo que te dice el Currículo Nacional de Educación Básica, y también para generar estilos de vida y hábitos de vida saludables dentro del hogar. Con eso tenemos alianzas con el Instituto Peruano del Deporte, con las federaciones deportivas nacionales, con los deportistas, para poder generar mayores elementos educativos que nos puedan ayudar a impartir y a generar esa conciencia y esa responsabilidad que se tiene por parte del Ministerio de promover salud también, ¿no? A través de la educación física y el deporte. El uso del buen tiempo libre, el buen uso del tiempo libre, depende también de las familias, ¿no? De cuán integradas están, de cuánto énfasis le dan o cuánta importancia le dan a sentarse a comer juntos y reírse juntos y dialogar juntos y aprender juntos y estar en cada una de las labores de la casa. Todos esos componentes están presentes dentro de nuestra estrategia, ¿no? Tenemos retos, ¿no? Perdónenme. A ver, ¿sí? Ok. Tenemos retos de la educación a distancia. Los diferentes medios tecnológicos son uno de ellos: radio, web, televisión, teléfono, que no son de fácil acceso para todos. Ahí está uno de los más grandes retos que tenemos como Aprendo en Casa. Es el mecanismo que tenemos actualmente para poder impartir las clases, para poder asegurar de que la enseñanza llega, no solamente llega, sino que además es con calidad a todos los hogares, ¿no? O a la mayoría de los hogares. Pero el reto es poder asegurar que la oportunidad la van a tener todos y todas, que por nuestra diversidad todavía no podemos asegurarla, pero se están haciendo grandes esfuerzos para que eso se pueda cumplir. Ahí están los retos de la educación. Pero acá un paréntesis. El reto de la educación no solamente se da en Aprendo en Casa, que es el marco del que me toca hablar, cuando hablo de diversidad y que todos tengan la misma oportunidad, sino que se está aprovechando además esta situación que evidencia dónde están las brechas.
dónde están las brechas más grandes dentro de la educación, quiénes tienen más y menos oportunidades y se están poniendo en primera plana. Por eso nosotros tomamos el tema de la pandemia como también una oportunidad para cuidarnos, salvar nuestras vidas, pero también para poder en evidencia y poner en el contexto político lo que es la educación. Y vaya que lo estamos consiguiendo. Y eso es algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos. Es un trabajo que no se da ni se va a dar de la noche a la mañana, sino que va a tardar en poder darse. Requiere del apoyo de los docentes y la participación de las familias. Como ya les he explicado, sin este apoyo, la estrategia no va a funcionar como todos esperamos que funcione. Las familias y los docentes tienen que estar presentes. Aprendo en casa no reemplaza a un padre ni una madre de familia. Aprendo en casa no reemplaza a un docente. Sin embargo, es una herramienta y una estrategia adicional para asegurar el aprendizaje dentro de las casas. Se necesita considerar características y contextos de los estudiantes, por supuesto, con una mayor planificación y una pandemia menos sorpresiva como la que tuvimos, quizás más adelante, y es lo que ya se está viendo, de poder ver cómo se diseña de mejor manera para evitar los riesgos en las brechas del aprendizaje por los diversos mecanismos, ¿no? Que está justo en el primer punto. Y promover la autonomía por parte de los estudiantes es algo fundamental para nosotros también. Es decir, que si bien es cierto, de acuerdo a las distintas etapas y a las edades que se tiene, que tu papá, que tu mamá estén contigo, que te acompañen, que te motiven, es importante, también tiene que nacer de ti mismo y de ti misma la responsabilidad y el interés de poder investigar y poder decir, bueno, yo necesito aprender, yo quiero aprender, esto me interesa. Y más ahora que el enfoque es por competencias. Yo aquí he acabado mi presentación. Sin embargo, Sol, con tu permiso, también quería compartirles un videíto, si es que me lo permiten. Claro que sí, Carlos, no hay problema. Y con esto finalizo para poder irme yo también a mi otra reunión. A ver, acá estamos. No sé si ustedes me dicen si lo logran escuchar, ¿de acuerdo? ¿Lo escuchan? No. Un momento. Voy a quitar los audífonos. Recuerden que es muy importante separar nuestros residuos y también animar a nuestra familia a realizarlo. De esta forma, todos protegeremos el planeta. En este globo se va mi tristeza, pero en mi corazón se queda tu amor y todo lo que me has enseñado, como a ser un niño feliz y valiente. Sol, esa ha sido mi participación. Espero que haya sido de su interés. Yo quería felicitar y agradecerle por estos espacios que nos permiten contarles desde dentro lo que es Aprendo en Casa, porque en el día a día, mientras nos vamos por ahí dejando la piel, no tenemos estas oportunidades para poder contarlo y de esta manera. Así que quería agradecerles muchísimo esta oportunidad y a nombre de Cecilia Ramírez, felicitarlos por estos espacios, por generar estos espacios y por darnos la oportunidad a nosotros de poder contarlo. Muy agradecidos con esta invitación. Muchas gracias, Carlos. La verdad ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido sobre Aprende en Casa.
educación no formal ayudando a la estrategia nacional. Por parte del equipo organizador queremos agradecerte por tu ponencia, que sé que ha sido muy útil para todos los que estamos presentes aquí. Esperamos verte en una próxima oportunidad. Hasta pronto, Carlos. Hasta pronto, gracias a todos y a todas, y que el globo se lleve la tristeza y ustedes quédense con el corazón lleno de alegría. Chao, chao.